Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que están acompañándonos en esta tarde ya para poder escuchar un poco la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para nosotros hoy en este día. Gracias a Dios que estamos bien, que me puedes estar viendo o escuchando. Yo le doy gracias a Dios por tu vida en esta mañana y quiero que me acompañes a poder hacer una oración para poder iniciar. Que tú, por donde estés, tú inclines tu rostro y puedas cerrar tus ojos y podamos decirle: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día, por este momento, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Porque gracias a ti podemos estar aquí, gracias a ti podemos poder ver esta palabra por el medio de internet, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú me has tenido misericordia de mí, de mi familia, de mis hijos, Dios. Gracias, Padre, por cada familia de MBI Córdoba, Señor. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por permitirnos un domingo más poder estar reunidos por este medio para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, habla tú, Señor. Usa mi vida. Espíritu Santo, habla lo que tú quieres hablar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. Es ya 20 de diciembre. Estamos a 11 días de terminar el año. Y hay algo muy importante que el Señor quiere hablar en este día. Es algo muy importante para nosotros poder cerrar el año con una nueva oportunidad de vida. Y yo quiero dar inicio leyéndote una historia real que pasó hace algunos años. Es una historia conocida como el asesino de Green River. Era un exmarino de los Estados Unidos que secuestraba mujeres, principalmente prostitutas, en la ruta 99 del condado de King, en el estado de Washington, para agredirlas sexualmente y posteriormente estrangularlas. Desde 1982 a 2003 cometió cerca de 50 crímenes. Su apariencia era afable. Recordemos, medía aproximadamente 1,55 m y pesaba 70 kilos. Era con gafas y bigote. Tenía un perfil que no encajaba en el de un asesino. Era un perfil tranquilo. Sus vecinos lo recordaban como un vecino que vivía pues normal, que cortaba su pasto, que llevaba una vida normal. Pero sin embargo, en su cara ocultaba y reflejaba un odio hacia las mujeres. Sus primeros asesinatos los cometió entre 1982 y 1983, fechas en que la policía empezó a hallar cadáveres de mujeres en distintos parajes, concretamente cerca del río Green, al sur de Seattle. De ahí viene el apodo del asesino de Green River. De hecho, este asesino llegó a confirmar diciendo: maté a tantas mujeres que ya no puedo llevar la cuenta, perdió la cuenta. Cada palabra que salía de su boca era para horrorizarse aún más a todos los presentes dentro del recinto judicial donde estaba llevando a cabo su juicio. E incluso presentaba una frialdad con las que platicaba las cosas, una dureza en su corazón, que él no se conmovía en nada. Aún en medio de llantos, de gritos de los familiares que se encontraban dentro del recinto judicial, donde, repito, era llevado a cabo su juicio. Hubo comentarios de familiares hacia su persona, diciendo: eres un animal. Le decían: espero que tu muerte sea dolorosa y larga. Otros de los comentarios que se escucharon es: él irá al infierno, ahí es donde pertenece. Se veía un odio hacia este asesino. Otro de los comentarios es:
le decían, aunque dices que no te acuerdas de todas las mujeres que mataste, nosotros sí las recordamos. Tú mismo dijiste que no era nada para ti, pero para nosotros lo eran todo. Eran los comentarios que hacían los familiares cuando los dejaron hablar con el asesino. Ante estos mensajes de odio, este homicida se mostró completamente inexpresivo, tranquilo, duro. Parecía que ninguna de aquellas palabras podía quebrarle. Sin embargo, hubo un hombre llamado Robert Rule, padre de Linda Rule, asesinada el 26 de septiembre de 1983. El comentario del señor Rule fue: aquí todas estas personas te odian, yo no. Dijo mirándolo fijamente a los ojos: has hecho que sea difícil cumplir con mis creencias, pero Dios dice que debemos perdonar. Estás perdonado, le dijo. Ante estas palabras de perdón, el asesino se quebró. Se quebró y lloró. Provocó el llanto de este asesino, el perdón que este padre le estaba otorgando. Este acto de perdón hizo que el mismo asesino aceptara y pidiese perdón por todos sus actos cometidos. Podemos ver a este padre enfrentándose al asesino de su hija. Yo creo que no era nada fácil. Podemos ver a los otros familiares que con razón gritaban lo que le gritaban. Y podemos ver, hasta se quedaron cortos, porque este homicida merecía lo peor, merecía que le dijeran de todo. Pero ¿sabes qué? Hubo un hijo de Dios que se paró ahí, porque este hombre era creyente. Y le dijo: aunque haces mis creencias más que yo las cumpla, me las haces difícil, yo te perdono, porque Dios dice que debemos perdonar. Fue un acto de perdón que muy difícilmente se repetirá en muchos casos. Cuando extiendes el perdón a tu enemigo, es cuando realmente revelas el corazón de Jesús. Podemos nosotros decir: no, es que yo oro, es que yo puedo orar por los enfermos y sanan, y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, y podemos nosotros tratar de seguir los pasos de Jesús, pero mientras nosotros no perdonemos, estamos muy lejos de llegar a conocer verdaderamente a Jesús. Este hombre estaba dando testimonio de un Dios de perdón. Este hombre estaba dando testimonio de un verdadero Hijo de Dios. Así es que acompáñame al libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, en el verso 21. Repito, al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, verso 21, y le voy a dar lectura, quiero que me acompañes. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué era lo que le estaba diciendo a este discípulo? Le estaba diciendo: no, tú no debes de ver cuántas veces tienes que perdonar, sino tú siempre tienes que perdonar. Y el título de hoy es el poder del perdón. El poder del perdón, algo muy importante, pero tan difícil de llevar a cabo como es el perdón. Y tú te preguntarás en esta mañana: bueno, yo vivo bien, yo no creo tener nada en contra de nadie. Pero yo quiero que podamos abrir nuestro corazón y ver si no hay ahí en tu corazón algo
que necesitas perdonar hoy. Alguna situación que necesitas sacarla y perdonar y dejarla ir. Porque si no perdonamos, no estamos reflejando a Jesús. Y la pregunta que te podrás hacer, ¿qué es la falta de perdón? ¿Cómo me puedo dar cuenta que yo tengo algo que perdonar? Cuando tú sientes que debes de cobrarle una deuda a alguien, ¿deseas que esa persona sufra lo que tú pasaste? O aún más, si se pudiera. Cuando guardas rencor hacia alguien, cuando odias a esa persona, inclusive cuando tienes ese deseo de venganza, de que quieres tú ver que esa persona que te lastimó, que de una u otra forma te ofendió, quieres que él pase lo mismo, que pase algo peor. La falta de perdón es como si tú tomaras veneno esperando que la otra persona muriera. Inclusive lo podemos luego poner muy espiritual, ¿verdad? Y podemos decir, Señor, que tú hagas tu voluntad en esa persona. Señor, toma tú el control. Si es posible, haz tú la venganza. Y podemos hasta hacer unas oraciones que luego están un poco fuera de contexto. Porque realmente lo que está en tu corazón es una amargura, es un rencor. Hay falta de perdón en tu corazón. En esta mañana, Dios habla a nuestras vidas diciendo que tenemos que perdonar. Y tú podrás decir, sí, pero es que a mí me hicieron esto y fue algo muy grave y lo puedo entender. Pero si vemos la historia que te platiqué al inicio, ese padre tenía todo derecho y muchas razones para odiar a ese hombre y no perdonarlo y gritarle cosas y tratar de que se refundiera en la cárcel. Pero él se presentó en contra de todo lo que estaba pasando ahí y él le otorgó el perdón. Ese perdón abrió la coraza que tenía ese hombre ante todo lo que le estaban gritando. Así es que podrás tener muchas razones para no perdonar a esa persona, pero ¿son suficientes para que tú puedas vivir amargado? ¿Son suficientes para que tú puedas caminar con una amargura y no poder ser libre totalmente? El día de hoy yo quiero que empieces a ver en tu corazón si hay falta de perdón en ti y en nosotros. Porque ¿por quién nos hemos sentido heridos? ¿Quiénes nos han lastimado? Cuando recibimos alguna traición o una ofensa por algún ser querido, ¿qué puede ser tu padre? ¿Te abandonó de chico? ¿Abusó de ti? ¿Te golpeó? ¿Qué fue lo que hizo tu padre para que tú puedas sentir ese rencor hacia él? E inclusive puedes hasta la fecha convivir con él y poder tener un resentimiento en tu corazón y no haberlo perdonado del todo por lo que hizo. Dios te llama para que el día de hoy abras tu corazón y puedas perdonar. ¿Tu madre te ha ofendido? ¿Te ha dicho malas palabras? ¿No te dio la atención que tú necesitabas? ¿O también te abandonó? ¿O tu hermano que se burló de ti cuando estabas chico? Aquel que traicionó tu confianza hablando mal de ti, exhibiéndote ante los demás, ante tus amigos. O probablemente tu pastor o líder ha dado mal testimonio por el cual tú te sientes ofendido y no puedes perdonarle. Sientes algo en contra de ellos. O probablemente se dijo alguna vez algo que no te agradó y hay algo en tu corazón que no has perdonado. Te has sentido herido. O un amigo en el trabajo, en la escuela, que te traicionó
O algo que es lo más común o que puede pasar más es entre los esposos. Tu esposo te abandonó, se fue con otra, te golpeaba. Es más, le entregaste todos tus sueños y él los rompió. Y ahora estás ahí, amargada, sin haber perdonado a aquel hombre que ya hasta salió de tu vida. O a la misma esposa que también te ha hablado mal, te ha tratado mal. Y hay algo en tu corazón que no le has perdonado a tu esposa. Se han agredido. Probablemente dentro del matrimonio han llegado a decirse palabras que después se arrepienten, pero queda algo en el corazón de alguno de los dos. Han sentido luego muchas veces ganas hasta de irse de su casa porque no han podido perdonar a su esposa, a su esposo. O un hijo que no es lo que tú pensabas, no es lo que tú querías como hijo. Y sientes rencor porque no te hace caso, porque hace lo que él quiere. Y hay algo en tu corazón que no has perdonado a ese hijo. Y así podemos mencionar muchas cosas. No sé cuál sea lo que estemos pasando cada uno de nosotros. Pero en esta mañana Dios te habla y trae esta palabra para que tú abras tu corazón y que tú puedas ver por ese interior. Que probablemente ahorita estás aquí, pero de repente no puedes hablar de alguna cosa o de alguna persona porque te quebras, empiezas a llorar. A lo mejor has tratado de evadir y no enfrentar algún problema con tu madre, con tu padre. Y hay algo en tu corazón que no has perdonado. Y has cargado con esa maleta durante tantos años. Has venido cargando con ese rencor, con esa amargura. Inclusive a muchos de nosotros se nos ve en la cara cuando hay algo que no hemos perdonado, porque nuestra cara es dura, es de amargura, es de no ser feliz, de estar descontento con la vida. Pero Dios hoy nos da la solución y nos dice que nosotros debemos de perdonar. Debemos de perdonar siempre. Y no debemos de andar cargando a nadie por no perdonarlo. Una de las torturas que le hacían a los asesinos, los romanos, era poder amarrarle el cuerpo del que había matado. Le amarraban el cuerpo que él mismo asesinó y lo amarraban con un cable de púas para que se perforara también su cuerpo. Y como se iba pudriendo el cadáver, iba de la misma forma infectando el cuerpo de aquel que lo había asesinado. Y muchas veces nosotros así andamos cargando a alguien. Aquel que te hizo daño lo traes cargando y te estás consumiendo. O nos estamos consumiendo juntamente con aquella persona que no hemos podido perdonar. Que traemos resentimiento, que traemos odio, que queremos que pase cosas feas, que le vaya mal. Pero nosotros debemos de perdonar. Nosotros en esta mañana Dios nos dice que debemos de perdonar. Debemos de sacar y entregárselo a Dios y soltarlo y decirle, hasta aquí llegaste. No más, yo no voy a cargar esa maleta de odio, de rencor, de amargura hacia otra persona, porque no es sano para mí. El día de hoy tienes esa oportunidad de poder cerrar el año libre, suelto, feliz y estar bien con los demás. Y tú me puedes decir en esta mañana otra pregunta de decir, ¿qué es perdonar? Perdonar es disculpar a alguien que nos ha ofendido. Perdonar es no tener en cuenta su falta. Perdonar es igual a dejar pasar. Viene la ofensa, pero tú la dejas pasar, no es para ti, se va, no se queda en ti. Y Jesús, después de que Pedro le hace esa pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Después de esa pregunta y la contestación de Jesús,
Él todavía pone esta parábola que les explica para que él pudiera entender mejor qué era perdonar. Y yo quiero darle lectura, que es en Mateo 18, del 23 al 34, perdón. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, el capítulo 18, en el verso 23 al 34. Dice: por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenían, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debiste tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y esta parábola le dice Jesús a Pedro, haciéndole saber que si a nosotros el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados, ¿quién soy yo para no perdonar a aquel que me ha ofendido? ¿Quién eres tú para no perdonar a aquel que ha tenido una falta contra ti? Porque si tú me estás escuchando y tú estás en este momento viéndonos, es porque Dios te ha perdonado. Es porque tú has sido rescatado. Así es que si Dios te ha perdonado, tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar. Y me podrás decir: no, pero es que me hicieron esto. No, es que ustedes no saben que yo he pasado cosas muy difíciles y tengo muchos motivos para no perdonar. Tú te merecías ese perdón de parte de Dios. Nosotros nos merecíamos ese perdón de parte de Dios. Nosotros no nos lo merecíamos. Pero Jesús nos perdonó de nuestros pecados. Así es que nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han hecho algo. El perdonar te va a costar mucho, pero el que no perdones a la larga te va a salir más caro. Quiero leer el pasaje, el versículo que sigue, que es el verso 35. Y quiero que pongas mucha atención si tú eres de los que están batallando para perdonar. Si tú eres de los que han tratado de ocultar y guardar ese resentimiento en tu corazón hacia algún hermano, hacia algún familiar. Dice el verso 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor nos entregará a los verdugos si nosotros no perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Nosotros debemos de perdonar. Nosotros debemos de saber que lo mejor para mí, lo mejor para ti, es que podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han hecho daño.
Porque cuando tú perdonas o cuando nosotros perdonamos, no solamente liberamos a aquella persona que nos ofendió, sino que nos liberamos nosotros mismos. Nosotros, nuestro caminar es más ligero. Nosotros estamos mejor. Y hay algo, el siguiente punto, después de esas preguntas que tuvimos. El último punto es por el cual le dimos este título a este tema. El poder que tiene el perdón. Perdonar nos acerca a Dios. ¿Sabes tú que cuando no perdonas hay una barrera, hay una barda que está entre tú y Dios? Y tú no puedes decir yo estoy orando a Dios y todo teniendo rencor en tu corazón. Porque el rencor, el odio, la falta de perdón hace que nosotros estemos separados de Dios. Hace que nosotros haya una barda entre Dios y yo. Así es que el poder tiene perdón. El poder que tiene el perdón. Cuando nosotros perdonamos, hay algo que se mueve espiritualmente. Hay algo que se rompe. Aquellas ataduras de amargura, de enojo. Hay algo que se mueve. Así es que Dios hoy te llama a que puedas perdonar, que podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, aquel que habló mal de mí. Si nos vamos a lo mejor, ha habido cosas a lo mejor más light que digamos que te han ofendido y que sientes tu rencor hacia la persona. Aquel familiar que dijo algo mal de ti, levantó un chisme entre tu familia, por eso ya no le hablas. Ya lo vas cargando y quieres que le vaya mal y es más, te desquitas y haces tú lo mismo. Hay cosas a lo mejor tan fáciles de perdonar según y son las que nos cuestan más trabajo. Porque no te saludaron. Porque me vio feo. Porque se cree mucho. Porque no compagino yo en las formas de pensar. Dentro de la misma iglesia. No, es que yo no compagino, es que él piensa esto y yo pienso lo otro. Por eso me cae mal. Y empieza a haber un resentimiento en tu corazón. Y si de ti está el ponerle el pie a esa persona dentro de los mismos cristianos, estoy hablando a gente que cree en Jesús, que ha sido renovada, que ha sido perdonada. Dentro de nosotros mismos hay quien pueda tener un resentimiento. Hay quien puede quererle poner el pie a alguien. Más si tú eres un líder de algún ministerio y esa persona que viene, que está a tu cargo, no piensa lo mismo que tú. Hay formas de ponerle el pie. Hay formas de hacerle un poco difícil la vida. Eso es no perdonar. Eso es tener un resentimiento, guardar una amargura hacia la persona. Y Dios hoy te dice que nosotros debemos de perdonar. Y acompáñame, por favor, a Mateo 6. En ese mismo libro, nada más atrás, en el capítulo 6, en el verso 14 y 15. Y le voy a dar lectura. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y son palabras de Jesús. Son palabras dictadas por nuestro Señor Jesucristo. Si tú no estás dispuesto a perdonar, ¿cómo quieres que Él te perdone? ¿Cómo te quieres acercar a Dios si en nosotros hay rencor? Y no puedo perdonar a mi hermano. No puedo perdonar a aquel que me ha ofendido, a mi familiar, a mi esposo, a mi hijo, a mi esposa. Dios nos llama hoy a que podamos sacar esa amargura de nuestro corazón. Es algo, a lo mejor es un acto que necesitamos mucho de Dios para poder perdonar. Pero Dios está hoy contigo. Dios hoy por eso trae esa palabra para decirte, yo te voy a ayudar. Tú tienes que abrir tu corazón y dar el paso y decir, yo sí tengo algo en contra de cierta persona. Yo sí he guardado ese rencor. Es más, deseo que le vaya mal. Deseo que le pase esto. O inclusive, ¿has sentido ese mismo sentimiento
entre el matrimonio. El poder que tiene el perdón dentro del matrimonio es que este matrimonio es duradero. Es que este matrimonio van a caminar ligeros, felices, porque se perdonan uno al otro. Y no va a haber amargura, trayendo a lo mejor problemas que hubo un día antes de que te casaras y te lo recuerdan después de 20 años y te dicen, es que tú antes de que nos casáramos me dijiste esto. Sacando cosas pasadas, hay algo en ese corazón que no ha sido sanado. Pero probablemente ha habido problemas en tu matrimonio. Probablemente ha habido insultos, malos tratos. Y hay algo en tu corazón que el día de hoy tienes que perdonar. Es más, si está ahí a un lado tu esposo o tu esposa, puedes voltear y decirle, perdóname. O con la pura mirada puedes saber lo que tú le estás diciendo. Y ya vas a tener el momento para poder pedir perdón. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? ¿Qué es lo que ha pasado dentro de tu matrimonio que no puede ser totalmente libre? Hay que echar fuera toda amargura en esta mañana. Hay que poder caminar con Dios, dar un avance en nuestra vida espiritual. Porque muchas veces nos damos cuenta que no crecemos espiritualmente, que a lo mejor hasta económicamente estamos frenados. Pero al perdonar, al momento que tú perdonas, rompas esa pared que nos está dividiendo, rompes esas ataduras que pueden estar en tu vida contra aquella persona que te ha dañado. Se rompen y puedes tú ser feliz. Puedes sentir esa paz y poder platicar libremente. ¿Tú has sentido lo incómodo que es cuando no le hablas a un familiar y se reúnen en la misma casa? ¿Has sentido la incomodidad que es el no estar a gusto cuando hay un problema hacia algún compañero de trabajo? O en la escuela, cuando ya hubo un problema y tú sientes algo contra aquella amiga que traicionó tu confianza y que se puso a platicar toda tu vida ahí en la escuela. La vuelves a ver y ya no es lo mismo. ¿Te ha pasado? Déjame decirte que tú necesitas perdonar. Tú necesitas el día de hoy perdonar. Dentro de nuestras relaciones ha habido problemas también con hermanos dentro de la iglesia, dentro de las mismas familias y, como lo veíamos, dentro del matrimonio, los cuales han dejado amargura, los cuales han dejado motivos para poder sentir ese odio. Pero ¿sabes qué? Perdonar trae sanidad del alma. Perdonar trae restaurar relaciones. Porque si tú no has perdonado a tu madre, no has perdonado a tu padre, y a lo mejor hasta no le hablas, no te llevas bien, aunque añoras aquellos momentos que pasabas con él antes de ese problema, antes de esa circunstancia. El perdonar restablece esas relaciones. Vuelves a hablar con ellos sin problemas, vuelve a haber esa comunicación. Y luego lo podemos ver en los jóvenes. Tienen algo en contra de los papás, pero no lo dicen, lo están guardando. Y hay ese resentimiento y hay esa amargura en su corazón. Dios te llama, joven, al día de hoy, perdonar. Al día de hoy puedas sacar eso. Es más, si es contra tus papás, si es contra tu padre solamente, con tu mamá, el día de hoy puedes hacerlo. Dios te llama para que el día de hoy seas libre. Acompáñame a Marcos 11:25, al libro de el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, verso 25. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone nuestras ofensas. Si tú vas a orar, tú tienes que perdonar. Si tú tienes algo en contra de alguien, no te dirijas a Dios, sino primero perdona. Primero perdona y luego ya después
Dirígete a Dios, porque si tú vas a pedir perdón y no has perdonado, dice lo que acabamos de leer, que vuestro Padre no nos va a perdonar. Así es que es muy importante el poder tener esa sanidad del alma, el poder tener ese encuentro con Dios sin tener nada en contra de nadie. Quitar todo resentimiento, toda amargura de nuestro corazón. Algo muy importante, mira, perdonar trae también sanidad física. Aquellos que probablemente has tenido una enfermedad crónica y estás batallando y no puedes avanzar, mira, acompáñame al libro de Santiago, a la epístola de Santiago, en el capítulo 5, en el verso 16. Santiago 5, verso 16. Y le voy a dar lectura. Confesaos vuestras ofensas unos con otros. Orad unos con otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros tenemos probablemente algo en nuestro cuerpo que también necesita que pidamos perdón para poder ser liberados y poder ser sanados. Y hay un estudio que dice que las personas que viven amargadas, que viven enojadas, que se viven a lo mejor en la tristeza, siendo negativos porque han sido dañados, son más propensos a enfermarse. Son más propensos a enfermarse de cáncer, de una úlcera, del corazón. Así es que nosotros decidimos cómo vivir. ¿Quieres ser realmente sano el día de hoy? Tienes que perdonar. Hoy Dios nos llama a que perdonemos las ofensas del cual hemos sido víctimas. Perdonar nos mantiene en el propósito de Dios. El que tú perdones, Dios nos mantiene en su llamado. Y quiero que me acompañes en Hebreos 12. La epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 15 al 17. Le voy a dar lectura. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando a alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pues ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No pierdas tu ministerio o tu llamado por algún malentendido con tu líder, con tu pastor. No pierdas tu ministerio porque a lo mejor no te saludaron. No pierdas tu ministerio porque tú crees que todo lo que se dice es porque te están echando a ti. No pierdas lo que Dios te ha llamado, tu llamado. Si Dios te ha llamado y tú has tenido un ministerio dentro de la iglesia y lo has dejado porque te sentiste ofendido por algún malentendido, tienes que perdonar. No seas como Esaú, que vendió su primogenitura, ya después quería regresar y quería tener la bendición y ya no fue posible. Así es que el llamado que tú tienes no lo debes de perder por cualquier cosa. Cuando perdonamos, nosotros nos alineamos al propósito de Dios en nuestras vidas. Imagínate, el que tú perdones, haces bien a la persona por la que te ofendió, te haces bien a ti mismo y aún te alineas con Dios y le dices: Señor, yo perdono en esta mañana a aquel que me ha ofendido, que es fulano y me hizo esto y hoy lo perdono. Y Dios dice: ok, vente, vamos nuevamente, yo te voy a poner en este camino porque tú me vas a servir, porque tú vas a hacer esto. Y tú vas a sentir paz y todo va a empezar a caminar porque tú
has dejado eso que te estaba pudriendo por dentro, aquello que te estaba acabando por dentro. El día de hoy has decidido dejarlo atrás. Así es que cuando no perdonamos, le abrimos la puerta al enemigo para que él se haga cargo de destruir tu ministerio, de destruir tu llamado. Ten en cuenta que el no perdonar es que tú estás diciéndole al enemigo: aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Y ya sabes que él vino a matar, a destruir. Así es que hoy tú decides qué hacer. Hoy decidimos en esta mañana qué hacer realmente, el poder tener ese valor y poder ver dentro de nuestro corazón, enfrentarnos con nosotros mismos y decir: ¿sabes qué? Hay algo que yo no lo había visto, pero yo sí siento un resentimiento contra este hermano. Yo sí siento algo contra mi padre, contra mi madre. ¿Y sabes qué? El perdonar nos hace libres. Y acompáñame, ya vamos a terminar, acompáñame a Lucas, al Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, verso 18. Capítulo 4, verso 18. Y son palabras de Jesús. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Te has sentido oprimido? Mira, el que tú perdones, Dios el día de hoy te hace libre. Dios te hace libre. Y el día de hoy, si tú perdonas, toda culpa se va de ti. Todo vicio se va de ti. Toda ansiedad, todo espíritu de suicidio, de tristeza, de amargura, se va de ti en esta mañana en el nombre de Jesús. Al perdonar, somos liberados de la opresión. ¿Qué es lo que necesitamos para poder perdonar? ¿Necesitas un ejemplo grande? Lo podemos ver en Jesús, que aún estando en la cruz del Calvario, haber sido azotado, haber sido escupido, haber sido todo lo que tú ya sabes que pasó Jesús, y aún así Él levanta una oración y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús empezó a orar por sus enemigos, aquellos que se estaban burlando de Él, lo estaban crucificando, nada más. ¿Quieres otro ejemplo de perdón? Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él se pone de rodillas e intercede por aquellos que lo estaban haciendo y le dice: no les tomes en cuenta este pecado, Señor. Oremos por nuestros enemigos, porque yo creo que cada uno de nosotros hay algo que el día de hoy tienes que perdonar. Hay algo que el Señor el día de hoy está moviendo en tu corazón. Y mira, es el momento para que empieces a ver. Yo sé que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón qué es lo que tienes que hacer. Si terminando esta reunión tienes que pedir perdón a tu familia, si terminando en esta reunión tienes que perdonar a tu padre, a tu madre, porque inclusive puede haber acercamientos de aquella persona pidiendo perdón y tú te has resistido. Tu orgullo no te ha dejado perdonar. Pero ¿sabes qué? Te estás consumiendo tú mismo. Nos estamos consumiendo juntamente con la persona. El Señor te dice: perdona hasta 70 veces 7. ¿Y sabes qué? Yo me atreví a poder sacar unos pasos para perdonar. Uno de esos, el primero, es: toma la decisión de perdonar de todo tu corazón. Porque uno de los primeros pasos, así como los alcohólicos, tú tienes que primeramente saber que necesitas perdonar. Ser consciente de que hay algo en tu corazón que necesitas sacar y dejarlo atrás. Así es que, pasos para que puedas perdonar. Número 1, toma la decisión
de perdonar con todo tu corazón. Número 2, algo muy importante. Haz una lista de las personas que te han herido. Un día, en la noche, puedas tú, o a cualquier hora, pero que estés en la intimidad, que estés tú solo y que tú te pongas a pensar y hablar con el Señor en ese momento y decirle: Señor, mira, empiezas a escribir. Señor, fulano me ha hecho daño. Sutano me hizo esto y esto. Yo siento rencor por eso. El que tú puedas hacer una lista y poder hablarlo con Dios. Así es que punto 2, haz una lista de las personas que te han agredido. Punto 3 es arrepentirse de guardar rencor. Es tener realmente un arrepentimiento de estar guardando esa falta de perdón en tu corazón. Así es que ese es el punto 3, arrepiéntete de guardar rencor. Punto 4, en lo que te sea posible, expresa tu perdón. Habla, dilo. Si tienes la oportunidad de decírselo a aquella persona, díselo. Si ya no tienes la oportunidad, háblalo, solo en tu cuarto. Di: yo te perdono, fulano de tal. Yo te perdono porque tú me hiciste esto y esto y esto, pero el día de hoy yo no quiero caminar con eso. O yo te perdono. Y punto número 5. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, de amargura, de odio, de querer tú hacer venganza de lo que te han hecho. Renuncia a todo eso. Y el día de hoy, por eso quiero terminar este tema, esta palabra, en que podamos orar en esta tarde. Pedirle a Dios por un momento que nos ayude, que nos muestre qué es lo que tenemos que perdonar. Así es que donde tú estás, que por este momento tú puedas romper esa barrera de que tenemos, de que pues es una pantallita, yo lo estoy viendo por este dispositivo y a lo mejor no es igual, pero sabes que la palabra de Dios es la misma. Dios te está hablando en esta mañana. Y si tú puedes romper eso y poder cerrar tus ojos en esta mañana y decirle a Dios: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo necesito perdonar. Que tú le puedas decir a Dios en esta mañana: Señor, yo necesito perdonar, quiero ser libre en esta mañana. No quiero seguir cargando con ese rencor, quiero quitar toda amargura, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo saco todo espíritu de odio, de rencor, de amargura en mi vida, de ganas de venganza. Porque el día de hoy tú me haces libre. El día de hoy tú me haces libre. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, que el día de hoy puedan tener la valentía, Señor, las ganas de poder ser libre, ser valientes y poder perdonar y dejar atrás eso por lo cual se han sentido agredidos. Que puedan dejar atrás a aquella persona que probablemente abusó de ellas. Que puedan dejar atrás a esa persona que probablemente le golpeó, le pegó. En esta tarde, Dios, tú haces la obra en la vida de mis hermanos. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que haya una restauración total, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Que el poder del perdón se manifieste en el corazón de mis hermanos, en su hogar, en su trabajo, en todo lo que ellos necesitan o necesitamos hacer ese acto tan grande que es el perdón. Porque tú nos diste el ejemplo al morir en la cruz del Calvario y morir por cada uno de nuestros pecados, porque en ese momento fueron perdonados. ¿Quién soy yo, Señor, para no perdonar a mi hermano? Yo te pido perdón, Señor, porque he guardado rencor en mi corazón por cosas tan triviales, tan light. Y he hecho que haya una barrera entre tú y yo y mi vida. Porque el hecho de que yo no perdone, hago una barrera entre
tú y yo, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo hablando, sanando corazones en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues, espero que esta palabra haya sido de bendición. Yo creo que si esta palabra la trajo el Señor en este día, es porque va a ser algo en nuestros corazones. Va a ser algo como iglesia, tratando de hacernos libres para poder dar un paso más, para poder caminar en nuestro caminar como iglesia. Gracias que estuviste aquí, gracias que nos escuchaste. Espero que Dios hable a tu corazón, a tu vida, y a partir de hoy podamos ser libres.